noches, amigos, sean bienvenidos a Sala Vida. Este es el primer programa de esta secuencia de programas que dará a usted lo mejor de la actualidad en referencia a temas de coyuntura, las elecciones políticas de este año 2019. ¿Qué podemos decir? Estamos agradecidos con nuestra casa universitaria por recibirnos acá y hacer de este emprendimiento periodístico lo que será para ustedes, el público, una nueva forma de ver las noticias. Pasemos por favor al sector de coyuntura y los invito a vernos todos los sábados de 10 a 11 de la noche. Tenemos el honor de tener en nuestro sector de coyuntura a una de las personalidades que en este momento está para candidato a la vicepresidencia por el MNR, pero decir un poco más de lo que viene a ser el doctor Fernando Untoja. En una escaleta de lo que viene a ser la meritocracia, el doctor Fernando Untoja tiene 2 doctorados en la Sorbona de París, con lo que podemos decir que estamos frente a un profesional digno de ocupar una silla vicepresidencial. Buenas noches, Buenas doctor. noches al programa. Es un honor tenerlo acá. A sus órdenes. Estimado doctor, usted dentro de la candidatura, ¿qué lo ha llevado, qué lleva a un líder indianista, catarista, a promoverse como candidato a la vicepresidencia del Estado plurinacional para las elecciones controversiales que vamos a tener este 2019? Primero, no soy indianista, pero sí catarista. Lo que ocurre es que en Bolivia no existe organizaciones políticas enraizadas en la sociedad en Bolivia. La gente generalmente se organiza para las elecciones, reúnen amigos, familiares y así quieren ganar, o si no hacen cuando están en función de poder. Si son gobernadores, alcaldes, hacen su partido, participan, eso no es correcto. Entonces, si yo vi en Bolivia, dentro de la historia boliviana, de que existe un partido, que es el MNR, un partido que ha hecho grandes transformaciones, pero también ha tenido grandes bajones, pero que está enraizado y que tiene la capacidad de leer a Bolivia, de dar respuestas a la juventud, de dar respuestas en los momentos más difíciles en que se encuentra Bolivia. Estas son las razones por qué desde hace 5 o 6 años yo voy trabajando con el MNR, asumo la posición del MNR, reproduzco el discurso del MNR y proyecto ese discurso para el siglo XXI. Doctor, en referencia a lo que vienen a ser las elecciones 2019, en el caso, por ejemplo, de ser usted el vicepresidente electo para el próximo gobierno, ¿cuál es el plan de trabajo que está implementando el MNR para poder, por ejemplo, desarrollar la salud? ¿Qué sucederá con las empresas estratégicas del Estado? Algo muy controversial en el momento, la aplicación de los seguros sociales como el SUS y los bonos, que son realmente lo que se dice socialmente, un escudo social para el partido de gobierno. A ver, para poder transformar, primero hay que institucionalizar Bolivia. Actualmente no existen reglas de juego claras, todos hacen lo que quieren, desde el gobierno hasta el último ciudadano. Entonces no existe institucionalidad. Por tanto, es necesario reformar la Constitución. Primer paso importante. Segundo, una vez reformada la Constitución, hay que tocar la propiedad de la tierra, es decir, el régimen de propiedad de la tierra. Hay que tocar también la cuestión de los empleos. La gente joven, ¿qué quiere hoy? ¿Quiere bailar? Sí, pero quiere trabajar. Si quiere trabajar, entonces necesitamos crear un aparato productivo capaz de generar empleos. En salud, lo propio. No es que la infraestructura sea suficiente, es necesario tener una fuente de financiamiento sostenible. Entonces necesitamos sacar impuestos de algún lado, pero también
hacer de que el ciudadano sea responsable de su salud. Entonces, esos son 3 puntos que yo puedo desarrollar, si usted me permite. Doctor, destacando un poco el gobierno, o bueno, la gestión realizada por el gobierno del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, ¿qué es lo que dentro del programa del MNR se va a tomar como marco para darle una consecución? Ya que es extraño ver que otras tiendas políticas dicen vamos a borrar todo lo que ha hecho el MAS. Sin embargo, creo que eso es prácticamente imposible. ¿El MNR qué propone? Mire, el MAS no ha cambiado algunas cosas puestas por el MNR. El 21 de los 60. Sigue siendo el pilar fundamental de la economía del país. Luego, el bono sol, que es ahora bono dignidad, es obra del MNR. La participación popular es propiedad del MNR, no de la sociedad boliviana. Esas cosas no se puede tocar. Sería irresponsable que vamos a barrer todo lo que es del MAS y hacer otra cosa. Eso es no entender el Estado, no pensar el país y no pensar la sociedad. Nosotros pensamos de que las cosas que se han hecho, que tienen elementos positivos, hay que conservar, hay que profundizar las reformas. Pero hay también cosas que en este momento están mal. Por ejemplo, no existe institucionalidad. Nadie respeta las leyes en este país. Segundo, es necesario también ver de que las inversiones públicas en empresas estatales han sido casi para generar o montar elefantes blancos. Caso San Buenaventura. No produce ni un kilo de azúcar, se gastó más de 300 millones de dólares y existe otras empresas así. Eso hay que evaluar y hacer de que otros actores pueden asumir el papel de productores y generadores de empleo. Doctor, en el mundo y específicamente también en Bolivia, vemos que está surgiendo una nueva forma de hacer política, que es a través de redes sociales. Ya no son los medios tradicionales, ya no es el kilo de azúcar por el voto y demás. Y hay una nueva generación de votantes que podrían ser los millennials. Política para millennials. ¿Qué es lo que va a promover el MNR o lo que promueve una persona de su trayectoria intelectual para los jóvenes que en este momento se encuentran sin posibilidades? El futuro es muy incierto para la juventud. La noción de joven es muy transitorio, hasta efímero. ¿Quién es joven? Hoy es joven, mañana ya no es tan joven. Entonces, ¿qué necesita el joven? Necesita trabajar. Pero no podemos dejar de un lado el sistema de partidos políticos, porque esa es la base de la democracia. En un partido político se discute, se piensa el país, no se obedece a dictados. Entonces los jóvenes tienen que militar. Militar implica formarse políticamente, teóricamente, leer las relaciones internacionales, leer nuestra sociedad. Que sea a través de las redes o a través de los partidos, hay que militar. El primer principio para hacer democracia y manejar el Estado, participar del Estado y del Estado es formarse políticamente, pero con principios económicos, filosóficos, y defenderlo eso en un debate. Doctor, el doctor Fernando Untoja se dirige ahora en este momento al país como candidato a la vicepresidencia del Estado plurinacional. Muy bien, yo soy Fernando Untoja, soy candidato a vicepresidente por el MNR, un partido enraizado en Bolivia, un partido que ha hecho grandes transformaciones, ha dado mucho para la juventud, ha creado grandes cosas para Bolivia y por eso necesito que participen con nosotros, con una tradición de lucha siempre revolucionaria de verdad. Muchas gracias. Fue el doctor Fernando Untoja, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y a nivel personal, un criterio personal, un doctor meritocrático graduado en 2 doctorados en la Sorbona, perdonen la redundancia, pero yo creo que líderes así son los que merecemos como candidatos.
La violencia contra la mujer registra 80 feminicidios en lo que va del 2019. Pese a los esfuerzos realizados por autoridades de gobierno, instancias internacionales que promueven la convivencia social de género, en Bolivia, la tasa de violencia contra la mujer ha subido hasta situarnos en el primer lugar de Latinoamérica con mayores casos de violencia y el primer lugar de Sudamérica con la tasa más alta de feminicidios y crímenes crueles contra las mujeres. Como les decía, Bolivia ocupa el primer lugar de Sudamérica en feminicidios. Para nuestro sector de actualidad, contamos con la presencia de la doctora Nadia Cruz, defensora del pueblo. Buenas noches, doctora. Es un honor poder estar acá con usted y que nos pueda hacer una referencia de lo que estábamos viendo. Nuestra Bolivia está alarmantemente en el primer lugar de Latinoamérica en el índice de violencia de género. Son más de 28.000 casos de delincuencia contra las mujeres, generalmente realizados por sus parejas o exparejas, y la Defensoría del Pueblo ha planteado no solamente el día de hoy, que es el Día Nacional contra las personas que han sufrido, las víctimas de violación, no solamente ha planteado un mensaje, sino un proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas de violencia. Quisiera, por favor, que a nuestro público le dé una explicación sobre estos temas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio, poder compartir con ustedes. Bueno, tal vez aclarar algo. Si bien Bolivia en este momento tiene una de las tasas más altas de feminicidio, hay que entender que el feminicidio es la última etapa de la violencia y, como bien señalaba, los casos de violencia también son alarmantes, pero yo creo que las causas todavía no están siendo identificadas ni por el Estado, ni por la sociedad civil, ni siquiera por las instituciones de derechos humanos, en este caso como la Defensoría del Pueblo, porque resulta un poco anecdótico que en un país donde los espacios de poder o las cuotas de poder, cuotas de espacios se han abierto y se han normado tanto para mujeres, donde la participación que se tiene para este género es mucho más amplia en espacios de decisión, contrariamente también se van registrando hechos de violencia. Entonces, creo que el feminicidio tiene que tomárselo en cuenta como una problemática social, como un fenómeno criminal de alta complejidad para poder ir asumiendo medidas relativamente correctas. Lo otro, el proyecto de ley que ha presentado la Defensoría del Pueblo no es de resarcimiento, es de asistencia integral a niñas y niños y adolescentes, hijas e hijos de las víctimas de feminicidio que han quedado en orfandad. Esta asistencia integral va a incluir varios aspectos, como la asistencia psicosocial, la asistencia psicopedagógica, una canasta de alimentos, algunos resguardos para las tutoras o tutores y los que van a tener la guarda legal, para que puedan tener cierta seguridad jurídica para poder tener a esta pequeña población con las inamovilidades laborales. Y también hemos pensado que se puedan generar tarifas diferenciadas en servicios básicos para esta población, y pues también finalmente la posibilidad de establecer un bono económico en casos muy específicos, en casos donde la situación de pobreza sea extrema, donde el padre progenitor no otorgue ningún tipo de asistencia o no se cruce con ningún tipo de bono o asistencia estatal que también pueda recibir esta población. La Defensoría del Pueblo entonces realiza un enfoque más real. No podemos prevenir, porque evidentemente parece que estamos viviendo en estos tiempos una cultura de violencia. Sin embargo, tal vez no solamente resarcir, sino ver la posibilidad de que los hijos de las víctimas tengan un apoyo social en su futuro. Ese es el mensaje de la Defensoría. No apoyo social, es asistencia integral como tal. Ese es el término técnicamente correcto. Ahora,
tomar en cuenta o tomar la atención de esta población básicamente es una forma de prevención. ¿Por qué? Porque las hijas y los hijos víctimas de feminicidio por lo general han vivido en violencia, y de acuerdo a los casos que ha visto la Defensoría del Pueblo, en muchos casos esta población es reproductor de violencia. Hemos recibido un caso en Eucaliptus donde la abuela que los tenía con ella, porque no tenía ni tutoría legal ni guarda legal, porque eso todavía no había culminado en el juzgado, señalaba expresamente: mi nieto está reproduciendo hechos de violencia en el colegio, necesito que lo vea un psicólogo, necesito asistencia para él, porque él está haciendo lo que su padre hacía, lo que él ha visto, lo que ha naturalizado. Entonces, esta pequeña población ya ha sufrido violencia. Posiblemente en un futuro o reproduzcan la violencia como agresores o como víctimas, y eso es lo que tenemos que evitar, y tomar en cuenta este foco o este pequeño grupo es una forma de prevención también. Doctora, un mensaje a las mujeres bolivianas de la Defensora del Pueblo en relación a tal vez prevención. Bueno, no solo a las mujeres, sino a los hombres también. Necesitamos sociedades más justas, necesitamos sociedades respetuosas de los derechos humanos, que se pueda considerar que la única forma de tener sociedades en paz, que podamos recomponer el tejido social que la violencia está destruyendo, es a través de cambios desde los seres individuales, que eso va a repercutir en un cambio en las comunidades, un cambio en los municipios, en el departamento y en el país, y eso con seguridad nos va a salvar a las mujeres de ser víctimas de la agresión violenta, pero también a los hombres de ser los agresores, a esos hombres que en algún momento pueden acabar en centros de privación de libertad, pueden acabar destruyendo la vida de sus hijas y de sus hijos. Mi solidaridad con las hijas y los hijos de las víctimas de feminicidio, con los familiares que todavía están persiguiendo o están pidiendo justicia por las hijas que han perdido lastimosamente en manos de sus agresores. Y ojalá todas y todos podamos comprender que la violencia en nuestro país no es solo una responsabilidad del Estado, sino debemos entenderlo como una responsabilidad del Estado con la sociedad en conjunto. Ha sido la Defensora del Pueblo, la doctora Nadia Cruz. Sala VIP, en una investigación periodística minuciosa, ha realizado un índice de estadísticas. Por favor, estudio las barras estadísticas de nuestra nota. Doctora, ha sido un placer, en verdad, muchas gracias. Con la defensora municipal, la doctora Jacqueline Llanos, para hablarnos y continuar hablando sobre este tema tan lacerante para nuestra sociedad. Bolivia es el primer país de Latinoamérica en índices de violencia de género y primer país de Sudamérica en feminicidios. El municipio de La Paz, uno de los municipios que más ha trabajado en relación de la persecución de los delitos en contra de las mujeres. Doctora, bienvenida a Sala VIP, y es un honor estar con usted en este estudio para hablar de este tema tan difícil, en primera instancia porque somos mujeres. Solidariamente estamos comprometidas con las personas de nuestro mismo género. Pero uno poder considerar por qué existe tanta violencia contra las mujeres, y la mujer es madre, trabajadora, una parte importante de la sociedad, y en este momento somos más en crecimiento demográfico que los varones. El entender que es la pareja, generalmente, o expareja,
la que no solamente nos oprime, sino que nos pega. Doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por el espacio. Al igual que usted, nosotros como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en este caso la Dirección de Defensoría Municipal, obviamente nos vemos azorados cada vez cuando escuchamos uno de estos casos de violencia hacia la mujer. Y como usted bien dice, una mujer que es madre, es hija, es el motor de una familia, privar de la vida a un ser humano, a nosotros también nos pone bastante tristes. El no saber del otro ser que hace daño, respetar la vida de una persona, dejar a niños huérfanos en el tema de feminicidios, o también como lo vemos en las defensorías de la niñez y adolescencia, los infanticidios. Nosotros también llamamos a la reflexión el día de hoy. Lo que hemos hecho es en conmemoración al Día de la Solidaridad contra la Violencia Sexual. Hemos presentado las cifras de una de nuestras defensorías de la niñez y adolescencia. El doctor Luis Revilla hace 4 años atrás ha apostado a la creación de un servicio especializado en el tema de niñez y adolescencia que atiende la violencia sexual hacia este grupo vulnerable. En ese sentido, hoy día hemos hecho conocer a diferentes medios de prensa que hemos logrado 32 sentencias condenatorias con penas de 30 años de presidio, 25, 27, 15, 10 contra agresores de delitos sexuales. Sabemos que la Defensoría Municipal está trabajando arduamente al hablar de las sentencias contra los agresores sexuales. En el caso de la violencia de género, doctora, ¿cómo se está desarrollando? ¿Si han existido sentencias? ¿Hay persecución? ¿Por qué cree usted, desde la mirada de la Defensora Municipal de la niñez y la adolescencia, es más, de la familia, en todo caso, por qué cree que este alto índice de violencia se produzca en el municipio de La Paz, considerando que es el epicentro nacional político y es uno de los más violentos a nivel país? En el tema de la mujer, nosotros hemos ido también publicando una sentencia que sí nos ha llamado mucho la atención. Es una sentencia referente al delito de tentativa de feminicidio, donde hemos obtenido 25 años de presidio. Pero obviamente, como usted lo mencionaba, hay veces no se visibiliza el tema de la mujer y la violencia, porque por la pena que tiene, que es hasta 4 años de cárcel, muchas veces las mujeres desisten en este proceso tan largo que es y lo van dejando abandonada la denuncia muchas veces porque no consiguen el apoyo en las diferentes instancias. Entonces hay bastante abandono de este tipo de denuncias, pero sí es importante hacer conocer a las mujeres en situación de violencia que el municipio de la ciudad de La Paz cuenta con un servicio especializado. En este caso son los SLIMs, quienes tienen la obligación por mandato de la normativa de brindar la orientación, el asesoramiento y el acompañamiento legal, psicológico y social a las mujeres o cualquier otro miembro de la familia adulto que esté en situación de violencia. Ahora, ¿por qué se dan estas situaciones? Es algo que nosotros también hemos estado analizando. Lastimosamente, la falta de valores en el hogar, el desprecio a la vida del otro ser humano, el considerar a una mujer como un objeto, entonces genera esta forma de violencia. Y no solamente hacia la mujer adulta. Muchas veces estas familias están contempladas con pequeños que también les tienen que presenciar, son los testigos indirectos de la violencia familiar, crecen en este tipo de senos familiares con tanta violencia, donde se va normalizando la violencia física, psicológica, sexual, y obviamente no es lo conveniente para estos niños que se van formando para más adelante. Tampoco es obviamente conveniente para una mujer tener que soportar este tipo de situaciones. Doctora, vemos que la Defensoría Municipal está llevando una serie de campañas, como por ejemplo la Defensoría Móvil, más cerca de la gente. Podemos evidenciar, vamos a solicitar un primer plano, por favor. ¿Qué otras campañas está desarrollando la Defensoría Municipal? Nosotros hace un poco más de un año atrás hemos iniciado esta campaña que era Valeria, que justamente tocaba el tema de la violencia sexual. A través de una transmedia, lo que hemos buscado es mostrar la violencia sexual a la población para que no sucedan más casos. Justamente hemos hecho esta miniserie de Valeria, que es un corto de cerca de 20 minutos,
el cual ha sido uno de los casos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y lo que hemos buscado es que la población se identifique, reflexione, se concientice en el tema de la violencia sexual. Ha sido altamente aceptada, al presente la seguimos difundiendo en unidades educativas, seguimos trabajando, y lo que siempre hemos invitado a la gente a que se sume a ser guardianes de la niñez. En el tema de la Defensoría Móvil es un emprendimiento de la gestión pasada, donde lo que buscamos es acercar los servicios a la comunidad. Tenemos un equipo de Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero que también atiende a mujeres. Trabajan en las zonas periurbanas, llevando los servicios, orientando, atendemos casos, trabajan en fines de semana, en horarios no convencionales, visitando a la población en comunidad. Lo que siempre vamos a pedir a la comunidad es no ser parte de la violencia, no tolerar, no guardar silencio, sino denunciar. Tenemos una línea gratuita, la 156, a la cual pueden llamar los 365 días del año y las 24 horas. Tenemos un equipo que trabaja también a ese ritmo. Por lo mismo, la violencia va a ser atendida en la ciudad de La Paz cuando así se lo requiera. Ha sido la defensora municipal de la niñez y adolescencia, la doctora Jacqueline Llanos. Estamos agradecidos de habernos dado una sinopsis de lo que viene a ser prevención y persecución de los delitos de violencia de género, de violencia sexual contra niños y niñas en nuestra ciudad. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, y pedimos cero tolerancia a cualquier forma de violencia y siempre denunciar. Nos vamos a las notas con Naciones Unidas. Vamos a poder presenciar lo que las autoridades internacionales hablan o dicen sobre lo que acontece en nuestro país en cuanto a violencia de género. Y en ese sentido quiero decir que el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas es un tema que cruza a todas las clases sociales y que lamentablemente no se ha erradicado en ningún país del mundo. Los países con mayor prevalencia de feminicidios son los países centroamericanos, fundamentalmente Honduras, Nicaragua, El Salvador. También decirte que de Sudamérica el país con mayor prevalencia de feminicidios es Bolivia, con un 2.0%. O sea, en relación con su población hay más muertas por temas de género que pueden haber en Argentina, en Brasil o en cualquier otro país de la región. Un estudio que ha lanzado la Alianza Libre Sin Violencia muestra que desde la promulgación de la Ley 348 hasta ahora solamente se han resuelto el 0.97% de los casos. Hay sentencias condenatorias a violencia en el 0.97% de los casos. En la implementación de la ley también tenemos problemas desde varias aristas, desde varios frentes. Carolina ya mencionaba alguno de ellos. Tiene que ver con problemas de orden institucional, con problemas de orden de asignación presupuestaria, de ejecución presupuestaria, con problemas culturales, como te había mencionado antes, que hace que la violencia quede en la impunidad. Desde ONU Mujeres consideramos que hombres y mujeres somos iguales. En Bolivia, el 70% de las mujeres que tienen un empleo, que están empleadas, se encuentran en el sector informal. Lo que implica que no tienen acceso a la seguridad social, a la jubilación y demás. Y también las mujeres ganan, como tú bien has dicho, el 70% de lo que gana un hombre, así en términos, digamos, generales. Hay algunas brechas mayores, por ejemplo, curiosamente el sector privado tiene mayores brechas que el sector público en términos de los salarios de hombres y mujeres. Trabajar con las mujeres desde el ámbito económico, político, social, comunitario, ¿verdad? Y por supuesto también el tema de la violencia doméstica, como le decía. Eso ya pasa, digamos, o trasciende, digamos, a otras temáticas, como por ejemplo el tema de la educación y el tema de la salud. Me parece importante destacar que el caso de Bolivia no es único, ni en la región ni en el mundo. Estos son problemas y son fenómenos que los enfrentan todos los países en el mundo, por muy adelantados que sean. El tema de la violencia de género no es un tema de Bolivia, es un tema de todas y todos en América Latina y Caribe. Inclusive hay países que tienen una peor situación que Bolivia. Para la audiencia que nos está escuchando es importante destacar que
Las mujeres sufren discriminación de distinta índole, de distinto tipo. Por ejemplo, yo destacaría las brechas económicas. La inserción de las mujeres en el mercado laboral es 20 puntos abajo en Bolivia que los hombres. Mientras los hombres participan en un 92.2, las mujeres participan solamente en un 72.2. Cada día y cada año y cada vez las mujeres se van integrando más, pero aún así siempre hay un rezago. Si bien Bolivia no tiene una tasa de encarcelamiento alta en comparación con la región en total, respecto a las mujeres, es como apuntaba la representante, que estamos por encima de los promedios latinoamericanos y por encima del promedio mundial. Y el mensaje que a mí me gustaría dejar claramente a la audiencia es que para trabajar el círculo de la violencia tenemos que trabajar todos los aspectos de la vida, del desarrollo humano de las mujeres. Mira, desde Naciones Unidas entendemos como un fenómeno global, una pandemia global, una pandemia social que está erodando a la sociedad, que está generando los principales obstáculos para un desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo y un desarrollo justo en nuestras sociedades. A partir del 2015 han planteado una nueva agenda de desarrollo, una agenda global para el 2030, que se denomina los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de los principales objetivos es acabar con todo tipo de violencia contra la mujer, eliminar todo tipo de discriminación, garantizar todas las oportunidades para las mujeres, niñas y adolescentes, y con esto contribuir obviamente a una agenda global que busca mejorar las condiciones de equidad, eliminar la pobreza y las desigualdades, proteger el medio ambiente, dar oportunidades de desarrollo económico, productivo para todas y todos. Queridos amigos, hemos presenciado, más bien dicho, que la violencia de género no solamente es un problema que atañe a las mujeres, sino a las familias, al país, a los políticos que en esta época de campaña deben verificar muy bien que este tema no solamente lacera a las mujeres del mundo, sino a las mujeres bolivianas sobre todo. Bueno, ahora tengo la oportunidad de mandarles a ver nuestro papiro de oro Ciudadano Notable. En esta oportunidad tenemos al doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, a quien miraremos desde otra perspectiva, una perspectiva más humana que hace que sea un ciudadano notable. Waldo Albarracín Sánchez nació en abril de 1957 en la ciudad de La Paz. Es el tercero de 5 hermanos. Casado, tiene 4 hijos, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Educación Superior en Derechos Humanos, magíster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, dirigente universitario, apoyó al padre Luis Espinal en el periódico Aquí. Cuenta con varios reconocimientos como joven sobresaliente. Fue parte acusadora en el juicio de responsabilidades de Luis García Mesa. Fue expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia durante 4 veces consecutivas. Secuestrado y torturado durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Varias veces elegido como personaje del año. Fue reconocido por Amnistía Internacional entre los 12 más notables defensores de derechos humanos del mundo. Fue defensor del pueblo, declarado caballero de la Orden Nacional al Mérito por el gobierno de Francia. Tiene reconocimiento de varias instituciones. Actualmente es rector de la Universidad Mayor de San Andrés.
debe ser cuando tenía como 12 años, entre 12 y 13 años. Yo trabajaba vendiendo ambientadoras, ceras, y obviamente no percibía un sueldo, sino más bien un porcentaje por la venta. Y recuerdo que me fue muy bien en la venta, porque no solo vendía en las calles, sino me iba a las oficinas, hacía contratos grandes con instituciones de esa época. Por tanto, yo calculaba que mi ganancia iba a ser tremendamente importante. Y corrigiendo el dato, recuerdo que había un sueldo básico y sobre eso se percibía un porcentaje que era más importante que el sueldo. Sin embargo, llegado a los 3 meses, después de haber entregado todo el dinero, no se me quiso pagar, aduciendo que más bien tenía faltantes, ¿no? Y como era muy niño, entonces pensaban que se me podía engañar fácil, de modo que alguien me aconsejó, no recuerdo quién, que vaya a quejarme al Ministerio de Trabajo. Entonces lo demandé a mi empleadora, al ministerio. Recuerdo que vino con su abogado más. Y yo me batí solito y expliqué con claridad, con números, además, cuánto había vendido, cuál era mi porcentaje, cuál era mi sueldo. Y el inspector, no sé si me tuvo compasión o fui muy exacto en mi defensa, pero me dio la razón y lo obligó a pagarme, ¿no? Entonces ni su abogado pudo hacer mucho. Yo creo que, viendo la contundencia de mi defensa, de mi alegato, ya no tuvieron otra opción que pagarme lo que me debían, que implicaba mis sueldos y mi porcentaje, ¿no? Más o menos por esos 3 meses aproximadamente. Entonces eso me motivó mucho a ver que ya cuando en un momento sea más joven pueda yo optar por la abogacía. En el mundo en general la defensa de los derechos humanos tiene sus consecuencias. Muchos activistas de los derechos humanos han sido asesinados, desaparecidos, secuestrados en Colombia, en México, en diferentes lugares. Y obviamente en Bolivia los poderosos de turno en diferentes gobiernos, los militares, los propios policías, que son agentes efectivos de la violación de derechos, órganos coercitivos, nunca van a ver con buenos ojos una actividad de defensa de los derechos humanos. Entonces, ese es un riesgo, podríamos decir, natural, que van a sopesar los activistas de los derechos humanos, y por tanto uno no tiene por qué extrañarse de ello, porque sabe en lo que se está involucrando, ¿no? Y no puede andar ahí haciéndose la víctima, ¿no? Yo le llamo gafes del oficio, pero hay que asumirlos con el coraje necesario, pero nunca ponerlo como carta de presentación, porque esa no es la idea. Uno no defiende los derechos humanos porque quieres victimizarte, sino porque aspiras de manera legítima a la construcción de un país diferente, ¿no? Entonces, y defiendes a los que eventualmente están indefensos. Ese es el primer elemento. Segundo, aclarar que yo no fui el primer defensor del pueblo. La primera defensora del pueblo fue doña Ana María Romero, que cumplió esta importante función de 1998 al año 2003 y lo hizo muy bien. Y con ella, la Defensoría, la Asamblea, más la Iglesia Católica, hemos ahorrado turriles de sangre al país en una cantidad de acciones de mediación. Es decir, en momentos de conflictividad tan grande en Bolivia, en distintos gobiernos, donde siempre habían saldos de heridos, de violencia, muerte, interveníamos nosotros mediando y viabilizando soluciones pacíficas consensuadas. Cuando fui secuestrado con la intención de hacerme desaparecer, hablando con nombre y apellido, eso lo preparó Sánchez Versailles concretamente, no sé si por orden del presidente o por iniciativa propia, pero bueno, se dio el hecho y punto. Menos mal que no salió como quisieron, o sea, no me hicieron desaparecer, pero yo no recuerdo que todo eso haya utilizado yo como bandera todo el tiempo, ¿no? Porque pasó y pasó, digamos, ¿no? Y punto. Claro que vinieron otros hechos de distinta naturaleza, diríamos,
a veces amenaza a los hijos, al colegio, etcétera, intentos de desprestigio permanente. Pero reitero, son gafes del oficio que uno tiene que asumirlo con convicción, porque ya sabes en lo que te has involucrado. Nosotros nos hemos propuesto transparentar la universidad, y le digo con honestidad intelectual, no hemos terminado, porque decir que en la UNSA se ha extinguido todos los mecanismos de corrupción sería mentirle al país. He encontrado bastantes mecanismos de corrupción que hemos peleado para extinguirlos. Hemos llegado al extremo doloroso de tener que enjuiciar a colegas docentes, hasta autoridades. Tenemos directores de carreras en la cárcel, decanos que están presos. No quedó otra, ¿no? Pero ese es el mensaje, la señal, digamos, ¿no? Como una advertencia para quienes pretendan mantener mecanismos de corrupción en la universidad. Pero decirle que hemos llegado a la erradicación cero sería hasta autoengañarme, ¿no? O mentir a la sociedad. Es un proceso, una institución tan grande. Pero estamos en ese proceso, ¿no? De implantar un sistema donde sea absolutamente todo transparente. Uno. Dos, en lo académico sí se ha trabajado bastante para mejorar los sistemas de enseñanza, aprendizaje. La universidad está siendo valorada justamente por sus méritos académicos, y esa no es obra de una persona, es en general de un colectivo, ¿no? Y ya en los rankings ha mejorado bastante, pero todavía no se ha llegado a lo deseable. Después hemos continuado con esa línea solidaria de la universidad. Esta es una institución que se rebela contra el abuso, contra el atropello, sea quien fuere que esté en el gobierno al margen de su ideología. Es una universidad muy solidaria con las otras universidades, y ellas lo saben. Sus autoridades no se venden fácilmente al poder. Le hemos demostrado al gobierno eso, que no nos vendemos ni nos alquilamos. Pero de todas maneras, yo creo que todavía falta mucho por trabajar. Yo podría mencionar que entre las más complicadas tenemos varias. Por ejemplo, con lo ocurrido de octubre de 2003 o febrero de 2003, su vida misma corrió riesgo, y me acuerdo que yo era relativamente joven y Waldo estaba ahí en el conflicto, en el intercambio de balas, ¿no? Del lado del pueblo, y esos momentos eran muy difíciles para nosotros, muy complicados. Pero yo podría decir que el momento más complicado que ha cambiado mi vida, la vida de mis hermanos, probablemente también nos ha definido como personas, como familia, ha sido cuando él sufrió el secuestro. Fue durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y efectivos policiales lo secuestraron a Waldo, ¿no? Es una anécdota evidentemente triste y que es de conocimiento público. Esta misma institución la conoció, denunció internacionalmente. Yo me acuerdo, era muy pequeño. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 7 años, 8 años, ¿no? Yo me recuerdo que fui a jugar a la casa de un amigo y de manera urgente tuve que volver a mi casa. Vivimos en ese tiempo en Cotacota, y desde la entrada y desde el momento que pasé por mi puerta sentí un aire relativamente extraño, algo y era muy niño, y para ser tan niño te das cuenta del impacto que ha sido en mi vida, que me pueda acordar algunos detalles, ¿no? Y yo me acuerdo que el aire era muy complicado, era un momento relativamente tenso. Estaba en el primer piso, pero ya desde el primer piso al entrar a mi casa escuché muchos llantos, y me acuerdo que subí a las gradas
y los llantos se hacían más complicados, más fuertes, y evidentemente mi preocupación era mucho más grande. Pero lo que sí siempre valoro de mi padre y de mi madre y de mi familia es que a pesar de estas adversidades jamás hemos retrocedido, sino siempre hemos ido adelante. Queridos amigos, sean bienvenidos a nuestro sector Bolivia Majestic. En este sector tendremos un especial sobre la Feria del Libro, que se desarrolla en nuestra ciudad de La Paz. Vamos a la nota con el auspicio de BID, importación y distribución de material de construcción. Queridos amigos, estamos con dos autores que se encuentran en la Feria del Libro, pero son autores muy particulares porque son jóvenes. Estamos con el doctor Abraham Delgado Mancilla. Él es intelectual aymara, pensador del indianismo catarismo, y ha presentado en esta Feria del Libro un material muy interesante, Derechos de las Naciones Indígenas y el litio boliviano. En una contraposición literaria completamente diferente, nos encontramos con el autor, también intelectual, Daniel Aberanga Montiel, que podemos considerar uno de los jóvenes talentos de la literatura nacional, ganador de varios premios de literatura y que también presenta su propuesta en la Feria del Libro. Buenas noches, queridos amigos, es realmente un gusto tenerlos en Salaví, en nuestro sector Bolivia Majestic, para que hablemos un poco de lo que viene a ser su presentación como expositores que están presentes en la Feria del Libro 2019 en La Paz. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos. Gracias, Claudia, es un honor estar en tu programa, y también pues a la gente que nos está siguiendo un saludo desde nuestra esencia como escritores y desde nuestra participación en la Feria del Libro de este año. Veo entre tu obra, estimado Daniel, La Puerta, segunda edición. Alcanzar una segunda edición para un autor, sobre todo joven, en relación de novela, es complicado. La poesía, la novela, son géneros bastante ingratos, ya que, hoy en día con las redes sociales todo el mundo se cree escritor. Pero ¿qué es específicamente un escritor? Alguien que puede desarrollar un libro de esta magnitud, y los que vemos que ha podido traernos para presenciar incluso el libro de cómics, que es un premio por el cual has recibido un galardón municipal. Sí, la respuesta sería lo que dijo un cierto periodista, Álvaro García Linera, ¿no? Cuando él dice producción literaria está mintiendo. De hecho, la producción literaria es el esfuerzo por hacer ficción. La producción intelectual es otra cosa, ¿no? Puedes tener unos 50 libros, pero eso no es producción literaria, sino tiene que ver con la faceta de narrativa o poética o cuentística, ¿no? La producción intelectual no se defenestra, porque también es una producción que hay que tomar en cuenta. Un escritor es aquel, desde mi perspectiva, es aquel que entrega todo de sí no para responder a círculos, sea intelectuales, sociales o políticos, sino es como decía Robert W. Chambers en El Rey de Amarillo, decía algo que lo puede entender desde el más ignorante hasta el más sabio. Eso podría ser producción literaria como tal, y el trabajo de un escritor. Hay muchos que están escribiendo, y tenemos acá a Abraham, que tiene ya varios libros y que está participando con este libro en esta gestión, como también tenemos otros autores que son independientes en la Feria del Libro, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Estimado Abraham, es para mí un grato honor tenerte en las pantallas de Salaví por
No solamente la amistad que nos une, sino específicamente porque eres uno de los pocos intelectuales jóvenes que han dedicado su vida al desarrollo del indianismo, del catarismo. Y en esta oportunidad, bien lo mencionaba Daniel, estás presentando este trabajo, Derecho de las Naciones Indígenas y Litio Boliviano. ¿Cuántas versiones es que participas en la Feria del Libro con Fundación Albo? Primero, pues aclarar unos pequeños detalles, ¿no? Estoy en un grado que aspiro a ser maestro, estoy haciendo maestría y me falta para ser doctor, lo correcto. Estudio en CIDISUMSA. Es un futuro doctor entonces. Futuro maestro por ahora, ¿no? Claro, pues después viene el doctorado. Bueno, entonces, el abogado, Abraham. Entonces, eso es un primer detalle. Segundo, el amigo. Y el segundo, bueno, me auspician diferentes instituciones para presentar, porque tampoco es entrar a la feria, decir soy escritor o tengo estos trabajos intelectuales sobre estos temas y quiero participar, no es tanto así. Sino hay que tener un auspiciador. En este año el que me auspicia es la Ciudad de Libros, un amigo personal, César Oscamaita, ¿no? Son 4 años que participo desde el 2016 hasta ahora, en los que tengo buenas experiencias y malas también. ¿Cuánto cuesta participar? Como auspiciado por una entidad, como editor, o autor escritor independiente. Uy, mira, a ver, este año la Cámara Departamental del Libro nos ha pedido, había 2 formularios, ¿no?, para llenar, para poder ser auspiciado por el Estado, digamos, y tener un espacio en el Estado, en esto de los stands del Estado. El Estado como tal nos pedía mínimo 5 obras que sean validadas con ISBN y todo eso. Y un montón de requisitos. Nosotros, como autores independientes de la Sociedad de Escritores Escribo en Bolivia, hemos tenido que pagar 500 bolivianos por espacio, que es un espacio enrinconado, bien podemos decirlo así, pero que gracias, no sé si a Satán, a la Pachamama o a Dios, es bien visitado, ¿no? La gente se ha dado cuenta que nosotros estamos ahí porque la mayoría de la Feria del Libro son instituciones editoriales y distribuidoras del libro, ¿no? Y uno se da cuenta que una feria del libro también debería ser la interacción entre el autor y los lectores, que me parece que es lo más pertinente, pero no suceden siempre así, ¿no? Sí, definitivamente no pasa aquello. Yo no conozco mucho, como le dije, yo soy tal vez el apadrinado de años, ¿no? Y no tengo tal vez esa experiencia que tiene Daniel, digamos, ¿no? Sin embargo, Abraham Mancilla es algo que también desde Sala Viva hemos visto. ¿Cuánto se sufre para sacar un libro? ¿Cuánto te cuesta a ti sacar uno de tus escritos? Conocemos de ti, a ver, Pensamiento Político Aymara, 1, 2, 3. Sí, después lo último fue La Doctrina del Garrote. La Doctrina del Garrote, que es una obra que realmente muestra la cara opuesta de lo que viene a ser el gobierno del MAS y cómo han sido los conflictos sociales últimos, ¿no? Sí, en realidad, desde el primer texto hasta el último, hasta ahora son publicaciones, son trabajos que tienen una tendencia política ideológica. Es lo más importante, ¿no? Es decir, la clave de mis libros es entender ese hilo. Es decir, tiene una filosofía, una teoría planteada que es el indianismo catarismo. No solo el indianismo suelto, tampoco el catarismo suelto. Entonces es el regiro, si quieres, de eso. Y bueno, para sacar un libro yo no tengo editoriales que me auspician, sino son ediciones propias, independientes, los edito y los distribuyo, digamos, a las librerías, y cuesta muchísimo, o sea, no hay apoyo de ninguna parte en ese sentido. Daniel, muéstranos tu obra y dinos dónde ubicarte en la Feria del Libro. Bueno, yo estoy en el pabellón amarillo, en el segundo nivel, estoy exponiendo desde el 2016 esta novela que ganó el premio plurinacional Marcelo Quiroga Santa Cruz, también esta que
que ya es un bestseller, son 14.000 ejemplares vendidos hasta el momento, es que esto fue más que todo una obra que está hecha para primeros lectores, ¿no? Desde los 10 años lo pueden leer. Y este compilado de cuentos que reúne 10 años de trabajo con publicaciones a lo largo de varios países de habla hispana. También estamos promocionando esta novela que es de un autor independiente, que me parece que hay que tomar en cuenta. Esta novela es de ciencia ficción, pero es un triunfo literario dentro de Wattpad y dentro de las redes sociales, que es Días sin luz Praetorian de Gabriel Michel. Vamos a estar también por la compra, vamos a estar regalando este ejemplar, y también en el espacio de la alcaldía lo están regalando, ¿no? Y estamos en el segundo nivel del bloque amarillo, y pues espero que vengan lo que nos resta de Feria del Libro, y también visiten los otros stands, que tenemos muchas novedades. Como dijo muy bien Abraham, tenemos muchos autores que están dispuestos a interactuar con la gente. Abraham. Bueno, yo indicar de que el texto lo van a encontrar en Ciudad de Libros, exclusivamente ahí. Pues estamos ahí tratando de interactuar con la gente a veces cuando nos pasamos por allá. Queridos amigos, esto ha sido Sala VIP. Les invitamos a pasar por la Feria del Libro, allá muy al rincón del bloque amarillo, el lugar más visitado de autores independientes, y los demás stands que están muy interesantes. Hasta la próxima y bueno, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de